Bueno, en cuanto al proceso de la digestión y absorción de los nutrientes, eh, hay que hacer un repaso muy breve de lo que es el aparato digestivo, que realmente empieza en la boca. En la boca, las glándulas salivares segregan una sustancia que se llama amilasa, eh, y ahí empieza ya la digestión del palmidón, que es un hidrato de carbono complejo. Luego los alimentos pasan al estómago a través del esófago, que el esófago solo sirve para dar problemas realmente y como conducción de los alimentos desde la boca hasta el estómago. En el estómago se segrega el ácido clorhídrico, eh, que también contribuye a destruir los principios inmediatos. Ahí también se hace una pequeña parte de la digestión, pero cuando inhibimos el ácido clorhídrico con omeprazol o con derivados, realmente la digestión no se resiente, porque la contribución del estómago a la digestión es pequeña. Después pasan al intestino delgado. El intestino delgado tiene tres partes: el duodeno, el yeyuno y el ilio. En el duodeno, aunque es un trozo muy pequeño del intestino delgado, se absorbe la mayor parte del hierro, por ejemplo, ¿no? Lo que es curioso, que se absorbe mucho más en el duodeno que en el resto del intestino. Y una cosa muy importante, que al duodeno llega la bilis, que a su vez procede del hígado y se almacena en la vesícula, y después de comer, la vesícula vacía para que la bilis se mezcle con los alimentos. Y también llega el jugo pancreático, que contiene sobre todo lipasa para digerir las grasas y amilasa. Luego está todo el intestino delgado, que tiene el yeyuno y el ilion, que tiene unos 5 metros de longitud, que también tiene capacidad para digerir alimentos, sobre todo las disacaridasas, luego lo comento. Y el contenido que llega al ilio, al final del intestino delgado, ya es un contenido en donde todo lo aprovechable de los alimentos se ha absorbido. Ahí solo llega agua y prácticamente fibra. La fibra es esa parte de los alimentos que no tenemos enzimas para digerir y que llega al colon, en donde parte de esa fibra la digieren las bacterias, que es donde tenemos la microbiota, la enorme cantidad de bacterias más que células en nuestro organismo. ¿Qué hace el colon? ¿Qué leches hace el colon? Pues el colon no tiene ningún papel en la digestión, se limita a ir extrayendo el agua de las heces que llegan líquidas al ciego, que es la primera parte del intestino grueso, para que acaben siendo sólidas en el recto. El colon tiene varias partes: el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, colon descendente, sigma y recto. Pues su misión no tiene ninguna misión realmente en la nutrición, simplemente la absorción del agua para que las heces no sean líquidas y no padezcamos de incontinencia ni tengamos que estar yendo al aseo 10 o 15 veces al día, ¿no? Bueno, y dicho esto, los, los alimentos eh, contienen principios inmediatos, que son los que eh, ayudan a nutrirnos, que son de tres tipos: son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Y además contienen fibra, que es esa parte de los alimentos que no tenemos enzimas para digerir y que son las que pasan al intestino grueso. Las utilizan las bacterias y permiten que haya un bolo fecal, permiten que haya que expulsemos heces, porque si lo asimilásemos todo, no tendríamos prácticamente residuos, ¿no? Bueno,
hidratos de carbono o carbohidratos son moléculas muy largas, como que hay muchas moléculas en los organismos vivos, que están formadas por unas moléculas más pequeñas unidas unas a otras formando grandes cadenas. Esas moléculas pequeñas se llaman monosacáridos. Monosacáridos son unas moléculas que tienen forma de hexágono, que llevan un carbono en cada vértice, y el más conocido es la glucosa. Ese es un monosacárido. Luego hay disacáridos, que son hidratos de carbono que tienen dos monosacáridos. Por ejemplo, la lactosa tiene dos monosacáridos, la sacarosa tiene dos monosacáridos, y los hidratos de carbono muy largos se almacenan en forma de almidón. En cuanto a las proteínas, son unas moléculas también enormemente largas, en muchos casos, que están formadas por unos ladrillos básicos, por una estructura básica que se llaman aminoácidos. Y hay unos 20 aminoácidos. Y nuestro organismo tiene capacidad de sintetizar, nuestro hígado, de sintetizar esos aminoácidos, pero algunos no. Son los que se llaman aminoácidos esenciales. Y esos hay que ingerirlos pues con los alimentos o como medicamento, los aminoácidos esenciales. Por eso es importante en el ámbito de la nutrición conocer esto, ¿no? Para no incurrir en deficiencias de aminoácidos esenciales. Y por otra parte están las grasas, que habitualmente son triglicéridos, porque son 3 moléculas de ácidos grasos unidos por una sustancia que se llama glicerina. Son 3 moléculas. Los ácidos grasos los hay de cadena corta, que tienen 2, 3 o 4 átomos de carbono, de cadena media y de cadena larga. Pero una parte importante de los ácidos grasos es que algunos de ellos, todos sus átomos de carbono, están enlazados con átomos de hidrógeno. Y esos se llaman ácidos grasos saturados. Están sus átomos de carbono saturados con átomos de hidrógeno. Esos son habitualmente, son sustancias sólidas, como la grasa del cerdo, como el panículo adiposo, y esos son los que son nocivos para la salud, son los que aumentan el colesterol. Y luego están los ácidos grasos poliinsaturados, que son aquellos que tienen menos átomos de hidrógeno ligados con el carbono. Lo que hace es que en vez de haber una unión entre 2 carbonos, hay 2 uniones y no deja espacio para que se una el hidrógeno. Y esos se presentan en forma líquida habitualmente y son los que son saludables para la salud, son los que no solo no aumentan las cifras de colesterol, sino los que lo disminuyen, son los ácidos grasos omega 3, por ejemplo, y esto también es importante saberlo en nutrición. Bueno, lo más importante y la clave, el kit de todo esto, es que si ingerimos una proteína, la proteína no se absorbe como tal proteína. Si ingerimos un hidrato de carbono que tiene 20 monosacáridos, no se absorbe tampoco. Nuestro organismo, en el intestino, se lo carga, deja los ladrillos. Los hidratos de carbono en el intestino se transforman en monosacáridos, en glucosa fundamentalmente, las proteínas en aminoácidos, y los triglicéridos en monoglicéridos o diglicéridos, porque si no, no se absorben. En el intestino solo se absorben moléculas de pequeño tamaño. Y además, una proteína de ternera
o de un pez no sirve para nosotros. Nosotros tenemos unas proteínas con una estructura distinta. Cada ser vivo tiene unas proteínas con una estructura distinta. Se absorben los ladrillos, los pilares. Y luego el hígado construye otra vez la proteína que necesita ese ser vivo, o el hidrato de carbono que necesita ese ser vivo, o los triglicéridos que necesita ese ser vivo. Para la digestión de las grasas es fundamental la bilis. En primer lugar, la bilis. ¿Qué hace la bilis? La bilis es un detergente. Es como el detergente de lavar la ropa. De forma que hace que las gotitas de grasa, en contacto con la bilis, se fragmentan y de una gotita de grasa salen 1000 o 2000 o 3000 microgotitas, que son las que luego puede atacar la lipasa pancreática, el enzima pancreático. Al haber tanta superficie y ser tan pequeñitas, la lipasa consigue destruir los triglicéridos y pasarlos a monoglicéridos y diglicéridos. Si estuviesen las gotas tal como las ingerimos, tardaría horas o días en ir destruyendo la gota de grasa, porque tendría que ir de afuera adentro. Entonces la bilis desarrolla un papel fundamental en eso, ¿no? Surgirá la pregunta, ¿y las personas que no tienen vesícula? ¿Qué pasa, no? Pues no pasa nada, porque no se resiente la digestión realmente, porque los conductos biliares, cuando se quita la vesícula, asumen el papel de almacenamiento de la bilis. Se dilatan un poquito, almacenan la bilis, y cuando hacemos la digestión se contrae y llega igualmente la bilis al tubo digestivo. El principal factor en que haya bilis no es la vesícula, la vesícula es un mero almacén que también solo sirve para tocar las pelotas. Es el hígado el que fabrica la bilis. Y luego tiene un papel extraordinariamente importante el páncreas. Cuando hay insuficiencia pancreática, hay unas diarreas de gran volumen, con heces que flotan en el inodoro y que son grasientas, porque no se fragmentan las grasas. Los hidratos de carbono, las proteínas, se transforman también mediante enzimas del páncreas y mediante enzimas del intestino en aminoácidos, se absorben y pasan al hígado. Al hígado llegan a través de una vena que se llama la vena porta. Los triglicéridos, los monoglicéridos y diglicéridos no van por venas, sino que se incorporan a los vasos linfáticos, van por la linfa. Por eso la linfa es tan rica en grasas, y van en forma de unas partículas que se llaman kilomicrones. Pero bueno, eso ya tiene poca importancia. Quizá la clave para entender esto es que para digerir los alimentos nosotros tenemos que fragmentarlos, y luego en el intestino delgado absorbe los ladrillos, los pequeños fragmentos producidos a lo largo de los 5 metros. Y cuando llega al ilion terminal, pues ahí ya no hay nutrientes. Cuando hay enfermedades, por ejemplo, como la enfermedad celíaca, que es muy conocida, realmente el páncreas suele funcionar bien, y la bilis. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa es que debido a una proteína, a un péptido más bien, porque los péptidos son conjuntos de aminoácidos, pero son más pequeños que las proteínas, se llaman péptidos. Es un péptido que a algunas personas predispuestas les resulta realmente un veneno, de forma que destruye lo que se llaman las vellosidades del intestino. El intestino humano, si fuese un tubo
y lo cortásemos y lo pusiésemos pegado unos trozos a otros, no ocuparía más que una mesa de ping-pong. Pero la pared interna, la capa interna, está plegada formando lo que se llaman vellosidades. Al plegarse de esta forma, acaba teniendo una superficie de un campo de fútbol. Y lo que ocurre en la celíaca es que esas vellosidades se destruyen por el gluten. Y es como, vuelve a ser como un campo de ping-pong. Entonces no tiene superficie suficiente para absorberse, y ya no digamos el hierro, porque en la enfermedad celíaca lo que más se afecta es el duodeno. Entonces se produce anemia y se produce deficiencia de nutrientes. Y esto es básicamente el proceso de la digestión de nutrientes.